Que la gloriosa paz de Cristo sea con todos ustedes. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante, un tema en el cual he estado pensando toda la semana de parte de Dios, y yo creo que va a ser de bendición para todos nosotros en esta enseñanza, esto que el Señor me ha dado para compartir. Bien, voy a hablar del poder de la sangre de Cristo. Es bien importante entender el propósito de Dios en nuestras vidas, y es muy importante conocer del poder de la sangre del Señor Jesucristo. Voy a irme rápido a la palabra. El tema es muy extenso, es muy largo, pero voy a tratar de recortarlo, de resumirlo, para poder explicar en este lapso, en este video. Y voy a ir a la palabra, a Éxodo 12 al 13, que dice de la siguiente manera: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Bien, el pueblo israelí duró aproximadamente 430 años de esclavitud. Eran siervos en una tierra ajena, una tierra donde fueron oprimidos, donde fueron esclavizados, donde eran maltratados, donde no había ninguna garantía para ningún ser humano, eran tratados de muy mala manera. Y estaban ellos cautivos, esclavos en Egipto, y Egipto pues traía para ese pueblo muerte y esclavitud. Egipto, queridos hermanos, en aquel tiempo era la cuna del paganismo, la cuna del ocultismo. En aquellos tiempos ese lugar tenía una diversidad de dioses, las cuales los egipcios adoraban, pero el pueblo de Israel seguía creyendo en aquel Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ese lugar estaba tan contaminado, tan lleno de maldad, que bueno, era necesario que Dios actuara para sacarlos de ese lugar, para rescatarlos de ese lugar. Bien, la palabra es tan bella, es tan interesante, que la leemos y día con día nos va enseñando tantas cosas. Y estando ahí en Éxodo capítulo 2 versículo 24, dice la escritura: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y de Jacob. Qué tan importante fue creer todavía en ese Dios. Aún aunque hubieran pasado 430 años, el pueblo seguía clamando, seguía pidiéndole a ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, del cual habían escuchado, y que tenían la esperanza que vendría un día un caudillo como Moisés de parte de Dios para ser rescatados, obviamente con la mano poderosa del Señor. Y ellos clamaron, y dice la escritura en Éxodo 2:24 que Dios escuchó ese gemido de ese pueblo que estaba esclavizado en ese lugar llamado Egipto. Bien, se acordó Dios de ese pacto, dice Éxodo 2:24, ese pacto de Abraham, ese pacto de la circuncisión que viene en Génesis 17, 10 al 11. Se acordó de ese pacto de Isaac, porque ese pacto fue confirmado, dice la palabra en Génesis 26, 1, 5. Y se acordó Dios de ese pacto que hizo también y que ratificó con Jacob en Génesis 35, 10, 15. No vamos a ahondar tanto en los pactos, sino vamos a irnos directamente al tema central, que es la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Para esto, Dios había escogido a Moisés, y conocemos la historia, y dice la escritura, dice la palabra de Dios, que nuestro Señor hizo que el corazón del faraón se endureciera tanto se endureció por orgullo, por vanidad, que no quería soltar a ese pueblo de Dios, aun aunque habían entrado todas las plagas a Egipto. Faraón, en su necio corazón, no quiso soltar al pueblo,
Y para esto Dios había traído una sentencia de muerte para todos los primogénitos de Egipto. Dice la Biblia que desde el más acaudalado hasta los más pobres, incluso hasta las bestias. Pero la pregunta sería, ¿por qué el pueblo israelita no padeció las plagas anteriores? Bien, la respuesta es muy simple, porque Dios estableció un pacto con Abraham, según Génesis 15, 13 al 14. Por eso es que Dios cuidó a ese pueblo de las demás plagas anteriores, y no padeció el pueblo de Israel por estas plagas, aunque estaban en Egipto. Ellos no padecieron por estas plagas por la promesa que le hizo Dios a Abraham en Génesis 15, 13 al 14. Ahí usted lo va leyendo en su casa para ir avanzando un poco más en el tema que es la sangre del Señor Jesucristo. Bien, pero Dios le había dicho a Moisés que entonces llegaría esta última plaga, y Moisés, siendo él temeroso de Dios, siendo un hombre obediente a Dios, pues tuvo que preparar al pueblo. Y vamos a leer lo que dice Éxodo 12, 13 al 5, que fue la señal que Dios dio al pueblo para que esta última plaga no llegase a los israelitas. Es Éxodo 12, 13 al 5, y dice lo siguiente: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Bien, el Señor dio la orden que se sacrificara un cordero en ese día, para que entonces el Señor redimiera al pueblo. Dice que entonces la redención vendría a ser por parte de nuestro Dios, que redención significa soltar o dejar en libertad por el pago de un precio. Y ese cordero de la Pascua tomaría el lugar para redimir, para expiar el pecado de ese momento, el cual era esclavo el pueblo, y el pueblo tomaría el lugar del primogénito que debía de morir. Dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. La sangre sería la señal que pondrían en el dintel de la puerta y en los postes de la puerta, para cuando pasara el Señor, entonces pasara de largo de esa casa y no hiriera a los primogénitos de esa casa. La sangre de Cristo, de ese cordero sería la señal para que ese pueblo fuese salvado de la última plaga que vendría a azotar a Egipto y a todos los primogénitos de Egipto. El pacto de Dios con Moisés es un pacto diferente a los pactos que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios, a través de Moisés, sacó al pueblo de Israel con su mano poderosa, con esa sangre que se puso en los postes y en el dintel de las puertas, para que fuera la señal de que la destrucción no llegaría a ese hogar. Entonces, cuando fueron hechos libres, Dios hace un pacto con Moisés, y como es sabido, establece la ley, Dios, para que Moisés la diera al pueblo y todos la acataran. Y una de esas leyes precisamente era tener siempre la celebración de la Pascua. Ahora bien, ese pacto
que Dios hizo con Moisés, habilitó sacrificios de animales para que trajeran alivio temporal a la culpa del hombre. Estos sacrificios se hacían una vez por año, y el sumo sacerdote tenía que entrar a hacer un sacrificio primeramente por él y luego por el pueblo cada año, y así sucesivamente, año con año. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y, repito, hacía un sacrificio por él, luego por el pueblo, para que Dios perdonase al pueblo, y de esta manera el pueblo era perdonado. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y dice la Biblia que el Señor aparecía sobre el propiciatorio. El propiciatorio es la cubierta de oro que estaba sobre el arca del pacto. Esto era como si fuera el trono de Dios, como si el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo. Estaba de frente el arca del pacto, y ahí llegaba la nube, y ahí se situaba nuestro Señor. Sabemos que si esto no pasaba, no había remisión de pecados. Tenía que ser año con año. El sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, tenía que lavar su cuerpo con agua. Luego rociaba la sangre de los sacrificios con su dedo 7 veces sobre y delante del propiciatorio, entre otros rituales. De esta manera purificaba al santuario y purificaba al pueblo. Esto fue lo que se hacía en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Esto es lo que se hacía año con año, para que el Señor perdonase los pecados del pueblo una y otra vez. Amén. Pero pasaría el tiempo y esto se volvería únicamente una banalidad de sacrificios, donde el pueblo estaba acostumbrado a pecar y a pecar y a pecar, y Dios estaba harto precisamente de tanto sacrificio y de que no tuvieran misericordia. Luego vendría el Cordero Divino, el Cordero de Dios, a realizar un nuevo pacto. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan 1:29 lo siguiente. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo ahora tomaría el lugar de ese Cordero Pascual y se entregaría a sí mismo para redimir los pecados de la humanidad, al igual que en Egipto, pero esta vez para siempre y con un solo y último sacrificio. Ahora, para eso nuestro Dios se había humanado para venir a predicar las buenas nuevas de salvación y a entregar su vida como cordero, inmolándose a sí mismo para derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. De esta manera, Jesucristo de Nazaret se convierte en nuestro mediador. Vamos a ver qué dice Hebreos 9:15. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto. La ley quedaría abolida para dar paso a la gracia, en donde todos tenemos entrada al lugar santísimo por medio de Jesús. Jesús ahora sería el mediador para establecer un nuevo pacto, porque entonces el pacto mosaico quedaría atrás, obsoleto, para dar entrada al Hijo del Hombre, el Santo de Santos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que con su sangre preciosa fuésemos nosotros limpiados. Pero hay algo importante del poder purificador de la sangre de Cristo. Hebreos 9:23 al 25 dice lo siguiente: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, los pasados, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como se hacía anteriormente, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ahora Cristo entraría al lugar santísimo, pero no a ese lugar santísimo del templo, sino ahora ante la majestad divina de Dios,
ante el cielo que fue testigo de este hermoso sacrificio. La sangre de Jesucristo fue derramada no solamente en un altar terrenal, sino fue derramada ante el verdadero altar de Dios en el cielo. Repito, no entró a un lugar santísimo hecho por hombres. Su sangre fue el pago de la expiación. 1 Corintios 7:23. Y Cristo Jesús murió antes de que se iniciara la Pascua, poniendo así fin a los sacrificios, siendo este último el único sacrificio, y de ahí en adelante los sacrificios en el lugar santísimo, en el templo, quedarían obsoletos y se dejarían de hacer por lo que resta de estos años. Hasta este 2020 siguen estando obsoletos. El Señor, un hecho muy importante es que el Señor se lavó como el sumo sacerdote antes de entrar al lugar santísimo a través del bautismo en agua de Juan. Era necesario tipificar la figura del sumo sacerdote de la antigüedad. Asimismo, Cristo tuvo que ser bautizado, tuvo que ser lavado, aunque era sin pecado. Pero recordemos que Cristo es el mismo Dios en la tierra, es el hombre. La parte humana tenía que ser lavada, ¿sí? Por eso es que mucha gente no comprende por qué Cristo tenía que cumplir con todo esto, porque simple y sencillamente él como hijo, el nacido de una mujer, tenía que cumplir con la ley y tenía que cumplir con todo lo que los seres humanos tenían que cumplir como hombres. Aunque él era Dios, su parte humana tenía que darle honra y gloria a la parte divina. Gloria a Dios. Estando en la cruz del Calvario, pronunció 7 palabras. Pero la pregunta más importante es, ¿por qué tuvo que derramar su sangre en la cruz? Y esto es algo muy revelador que a mí me llena de bendición, me llena de alegría saber cómo es que Dios actúa, y es un Dios perfecto desde la antigüedad, desde el Génesis. Bien, ¿por qué tuvo que derramar toda su sangre en la cruz del Calvario? Una respuesta es muy sencilla: porque tuvo que purificar la tierra de la maldición. Así como lo oye, Génesis 13:17 dice: maldita será la tierra por tu causa. Esto era porque Adán pecó ante Dios, y en ese momento la tierra quedó maldecida. Pero así como el sumo sacerdote rociaba la sangre sobre el propiciatorio anteriormente, asimismo Dios derramó hasta la última gota de sangre para purificar la tierra. O sea, su sangre se derramó de entre su cuerpo, corrió por la cruz y roció toda la tierra que había sido maldecida por el pecado de Adán. De esta manera la sangre divina de Dios vino a quitar la maldición que estaba en la tierra. Segunda respuesta: para reconciliar al hombre con Dios. El Señor sentenció a Adán a muerte, Génesis 3:19. Pero a través de la simiente de la mujer, la descendencia, o sea, Jesucristo, el Cordero Divino que habría de venir, traería la promesa de liberación, según Génesis 3:15. Bien, ¿por qué se tuvo que derramar la sangre en la cruz del Calvario? Para purificar la tierra de la maldición, porque había sido maldita por el pecado de Adán, y para reconciliar al hombre con Dios, porque desde entonces el hombre fue hecho un hombre de pecado. Entró, más bien el pecado dentro del hombre, y con esto no tenía salvación, y era necesario que el Señor Jesucristo viniera a purificar la tierra. Así como el sumo sacerdote purificaba el lugar santísimo, así Dios vino a purificar la tierra y vino a rociarnos con su sangre preciosa. Bien, pero ¿qué fue lo que dijo nuestro Dios a Moisés cuando iba a pasar por ahí con la última plaga, con la muerte de los primogénitos? Dijo: y la sangre os será por señal. Dile al pueblo que ponga la sangre de estos animalitos en el dintel de la puerta, en los postes, y cuando yo pase y vea la sangre, veré la señal y pasaré de esa casa y no heriré a esa casa. Bien, la sangre es muy importante porque la sangre es la señal.
Ahora, ¿qué es lo que incluye el nuevo pacto? El nuevo pacto incluye lo siguiente: que fuimos comprados y purificados por precio de sangre. O sea, Dios nos reconcilió a través de la compra, a través de la purificación que Él tuvo que hacer y pagar en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios. El pacto incluye también la muerte y la resurrección a través del bautismo en agua, según Romanos 6, 3 al 6. Romanos 6, 3 al 6, que dice lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado y juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bien, el pacto incluye esta muerte y resurrección, porque cuando bajamos a las aguas bautismales, esto significa que hemos muerto a esa vida, y cuando bajamos, al agua, hemos sido sepultados juntamente con Jesucristo en su muerte, y cuando salimos de esa agua, somos asimismo resucitados como Cristo Jesús resucitó al tercer día. ¿Qué otra cosa incluye el pacto nuevo? El nuevo pacto de Dios incluye el bautismo en agua, invocando su nombre para el perdón de los pecados, según Hechos 2:38. Es muy importante el bautismo en agua, invocando su nombre, porque este bautismo de agua es para el perdón de los pecados, no sin antes haberse primero arrepentido, no sin antes primeramente haber creído en Dios como Salvador y Dios, como Jesucristo, como Dios en la tierra, y de esta manera después dar el paso que sigue para lavarse en las aguas bautismales. Y entonces el agua representa la muerte, resurrección, y cuando se invoca el nombre de Cristo Jesús, ahí esto es para perdonar los pecados de parte de nuestro Dios y Salvador. En el tiempo de la ley, cuando un leproso era sanado, tenía que ser purificado. Dice Levítico 14:15, eso lo dice, en Levítico 14:15 al 16. Tenía que ser purificado, rociado con sangre de un animalito, de unas palomas. Tenía que ser rociado 7 veces por el sumo sacerdote fuera del tabernáculo, y después de haber sido lavado, purificado con la sangre de este animalito, tenía que ser ungido con aceite. Era como funcionaba anteriormente la purificación del leproso. La lepra, significa pecado, muerte, y esto tenía que hacerse así para purificar a la persona que tenía lepra y que entrara de nuevo al campamento, al lugar, a la ciudad, para que no contaminase a los demás y para que fuera purificado, porque nada podía entrar a esta ciudad, a este tabernáculo, si no era purificado. Entonces, quiere decir entonces que con este nuevo pacto, ahora nosotros hemos sido comprados, hemos sido purificados, ¿sí? A través del bautismo, cuando hemos bajado, significa muerte y resurrección, invocando su nombre. Pero entonces ahora vendrá algo muy importante, que es la llenura del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo es el sello, ¿sí? Y esto tipifica la purificación, donde entonces ahora ya la persona tiene que ser ungida como el leproso. Ahora el sello del Espíritu Santo viene a traer la unción para que entonces fuésemos sellados. Dice Efesios 1:13, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros tenemos que ser sellados con el Espíritu Santo. Ahora bien, algo muy importante. Un hombre llamado Nicodemo fue a ver a Jesús
y el Señor le dijo que para poder entrar en el reino de Dios había que nacer del agua y del Espíritu. Hay que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. Ahora quiere decir que nosotros necesitamos bajar a las aguas bautismales y necesitamos también nacer del Espíritu Santo. Es decir, cuando los apóstoles se quedaron en Jerusalén porque Cristo les dijo que no se fueran hasta que viniera la promesa, ellos se quedaron ahí, vino la llenura del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, y entonces fueron sellados y les fueron lenguas repartidas. De esta manera ellos fueron sellados. Ahora bien, la sangre de Cristo nos compró, nos purificó, purificó la tierra, fuimos rociados, fue todo purificado, pero ahora necesitamos nosotros arrepentirnos, creer en Jesucristo, bajar a las aguas bautismales invocando su nombre para el perdón de los pecados, y necesitamos después de la purificación ser llenos del Espíritu Santo como era ungido con aceite el leproso, para entonces ahora sí entrar ante la presencia de Dios. Antes, los seres humanos no teníamos entrada a este pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con este pacto que hizo con Moisés, con este pueblo escogido de Dios. No teníamos nosotros parte ni suerte en este asunto, pero por gracia divina de Dios, ahora nosotros tenemos la entrada al lugar santísimo, pero directamente al reino de los cielos, sin necesidad de un hombre que interceda por nosotros, sino a través de la sangre de Jesucristo, que es el que intercede y nos ha hecho libres de la maldición del pecado. Al igual que en Egipto ese pueblo era esclavo y luego fue hecho libre, ahora nosotros también éramos esclavos, al igual se tuvo que derramar la sangre para expiar el pecado, y así Cristo nos ha hecho libres de la esclavitud y de la muerte. Bien, pero lo más importante de todo esto es que llegará el día en que se toque la trompeta final. Y ya sabe a lo que me estoy refiriendo, al arrebatamiento. Al igual que en Egipto, al igual que aquella vez que Dios les dijo que pusieran esa sangre en los postes de las puertas y en los dinteles, pusieran la sangre para que fuera la señal. Asimismo, en la actualidad, los seres humanos necesitamos de la señal de ese nuevo pacto en nuestras vidas. La sangre del Cordero, la sangre de Cristo es la que nos lava, la que nos compró, es la señal de que Cristo nos ha comprado con precio de sangre. Y esa sangre es la señal de nuevo pacto para cuando suene la trompeta en el arrebatamiento y los que estén sellados con el Espíritu Santo sean arrebatados. Primeramente los que hayan muerto en Cristo Jesús, y después los que hayamos quedado, dice la Escritura, seremos levantados, arrebatados juntamente con ellos en el cielo para recibir al Señor en las alturas. De esta manera necesitamos nosotros tener en cuenta que la sangre de Cristo es muy importante, que sin la sangre de Cristo no fuese posible todo esto que estoy predicando, porque necesitamos la señal de la sangre de Cristo en nuestras vidas y entrar en el nuevo pacto que hizo Dios ahora en la gracia, para que entremos ante la presencia de Dios, para que seamos salvos y para que nosotros en el tiempo de que la trompeta sea sonada, seamos arrebatados y no nos quedemos aquí a sufrir de la gran tribulación. Bien, la gran tribulación es una etapa de 7 años donde habrá gran calamidad, donde la iglesia ya no estará, donde no habrá Espíritu Santo, y únicamente el Señor va a sellar a algunos del pueblo de Israel para sacarlos de ahí. Que no le engañen. Los que van a salir de la gran tribulación únicamente van a ser los israelitas. Para ellos es la promesa. Para los gentiles ya no hay segunda oportunidad, porque el tiempo de los gentiles es ahora en la gracia. Ahora es el momento de arrepentirse. Ahora es el momento de voltear al mundo y ver las noticias y ver que todo está caótico, y es necesario entender que necesitamos volver a Cristo Jesús,
que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Si nosotros ya hemos sido bautizados y hemos pecado, hay que volvernos a Dios, hay que arrepentirnos a Dios, porque Él tiene misericordia. Y los que no han sido salvos tienen que pensar en que el tiempo se está agotando y que necesitan ser comprados con la sangre de Cristo, ser lavados con la sangre de Cristo, para que de esta manera sean purificados y sean sellados a través del Espíritu Santo, no sin antes haber bajado las aguas bautismales y haber sido perdonados a través de la invocación del nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Me da mucho gusto poder compartir por YouTube estos mensajes. Vamos a seguir compartiendo más mensajes. Ahora no se puede salir, ahora hay tiempo de alarma, pero vamos a estar predicando la palabra con muchos temas que sean de bendición para sus vidas, y vamos a orar, vamos a ayunar para que los que faltan de ser salvos, Dios pueda trabajar en ellos, para que puedan arrepentirse, para que puedan ser rescatados, para que puedan ser lavados con la sangre de Cristo, para que ellos puedan entrar en el reino de los cielos. Cristo Jesús ya hizo el sacrificio. Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario para que tomara nuestro lugar, porque nosotros debimos estar ahí, pero Él tomó nuestro lugar por amor a su creación. Por ese inmenso amor, Dios se sacrificó, Dios dejó su santo trono y vino y se humanó para que pudiéramos escuchar este evangelio, su palabra, y para que Él pudiese redimirnos, comprarnos con ese sacrificio en la cruz del Calvario. Bien, mi deseo es que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y vamos a seguir orando los unos por los otros, y vamos a confiar en que Cristo tiene todo bajo control. Cristo está a las puertas. Cristo viene. Hoy es el momento en que puedes arrepentirte de tus pecados, de volverte a Dios, y Él tendrá misericordia. Hoy es el momento en que puedes ser salvo, porque el día de la gran tribulación, como el arca de Noé, la puerta se va a cerrar y nadie podrá entrar a esta tan hermosa salvación que Cristo nos ha otorgado. Mi deseo es que el Señor le bendiga. Inmolado en el Calvario, demostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sus pecados, encima Él llevó. En un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias, fue herido
que me